¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Ya, doctor. Doctora, muy buenos días. Jóvenes doctores, muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Sí, doctor. Bueno, yo soy su docente, mi nombre es Guillermo Pacheco Chávez. Tengo la suerte de compartir con ustedes esta actividad académica durante esta semana, en cuanto al tema de síndromes del aparato respiratorio, en los cuales hay síndrome de condensación, síndrome de derrame pleural, síndrome de telestasia y síndrome de neumotórax. Siempre es necesario, para poder empezar nuestra actividad académica, considerar de que la actividad académica es una constante comunicación entre el profesor y el alumno. 2, bajo normas de respeto. 2, la nota que ustedes obtienen prácticamente es la respuesta a su sacrificio, es respuesta al sacrificio que realizan durante esta semana. 3, desgraciadamente estamos en una situación de emergencia en cuanto a lo que es la actividad académica. Estamos en un barco que ha naufragado y no sabemos a dónde va, pero nosotros vamos a tratar de ingresar a lo que se llama una aventura académica. Trataremos de aprender 0.001. Luego, ustedes saben muy bien de que los conceptos a nivel universitario, académico universitario, se basan sobre los conceptos básicos. Si no hay conceptos básicos, evidentemente el aprendizaje va a tener dificultades. Pero considerando que ustedes ya han hecho o han realizado el curso de semiología y lo han aprobado con 20, semiología 1, entonces ya nosotros empezamos semiología 2, evidentemente es conocido que ustedes tienen conocimiento de lo que es historia clínica, lo que es semiología, los conceptos sobre el aparato respiratorio, los términos semiológicos, porque para poder elaborar una historia clínica tenemos que conocer los signos y síntomas más importantes del aparato respiratorio en cuanto a la semiología respiratoria. Entonces, el día de hoy vamos a empezar. En primer lugar, debo manifestarles que no se puede reemplazar una actividad virtual a través de una actividad asistencial. La asistencial es, pues, el acercamiento físico con el paciente, pero estamos en esta situación. Pero debo manifestarles que para poder evaluar a un paciente en un área de emergencia o en un área de hospitalización, para poder evaluar a un paciente nosotros debemos tener ciertas condiciones. Las condiciones más importantes es que un ambiente sea bien ventilado y bien aireado. 2, que el paciente esté en una buena posición, preferentemente de cúbito dorsal. Y cuando evaluamos aparato respiratorio, a veces evaluamos en posición semisentada. 3, siempre a un paciente se le evalúa por el lado derecho. Y finalmente, el profesor, el alumno, el médico asistente, el residente, el interno, siempre debe estar, al evaluar y realizar el examen físico, debe estar bien concentrado. Dicho esto, debo manifestarle que estamos rotando con el grupo 2.
donde nuestra representante es la doctora Seidy Aragón Silva. En este contexto, debo manifestarles de que siempre hacemos o realizamos una prueba de ingreso en cuanto a conceptos o términos semiológicos o de lo que es el aparato respiratorio, si estamos hablando ahora del aparato respiratorio. Una joven doctora Seila Aragón Silva. Buenos Sí, días, ¿cómo está usted? La pregunta es, ¿qué entiende usted por semiología respiratoria o qué es semiología para usted? Semiología para mí sería el conjunto de signos y síntomas. Eh, Muy bien, Semiología, excelente. Entonces, eh, excelente. Semiología, logos, tratado de los signos y síntomas que identifican a una determinada entidad clínica. Entidad clínica entendemos por enfermedad en un determinado momento. Ustedes saben muy bien de que no toda la vida nosotros o siempre vamos a estar enfermos en algún momento de nuestra vida. Muy bien, doctora. Sol Becerra, joven doctora Sol. Espero que Doctor, el día del sol ha sido buenos días. radiante. El día de hoy está el sol radiante. Sí, Doctora Sol, una preguntita. ¿Qué entiende usted por hemoptisis? es cuando el paciente vomita con sangre. ¿Eh? El término de vómito es del aparato gastrointestinal, pero ya es la expulsión, evidentemente por la boca, de sangre, ¿no? Pero siempre debe ser precedido por un signo importante. ¿Podría usted decirme cuál sería ese signo importante? Siempre es precedido cuando hay un problema respiratorio. Tos, porque el vómito no viene precedido de tos. Cuando el vómito, preside o viene dentro de lo que es el aparato gastrointestinal, pero cuando viene el aparato respiratorio, siempre después de los accesos de tos, viene lo que estamos hablando de hemoptisis. Puede ser hemoptisis franca o una hemoptisis pues de mediana cantidad, y franca es cuando es pues sangre viva, ¿no? Eh, y el otro concepto es de que le preguntaría a Brian Bustos, ¿qué concepto tiene usted de lo que es esputo hemostoico? Doctor, sería la expulsión ¿Cómo está usted? Disculpe usted, más bien que no le he saludado. Bien, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Bueno, doctor, para mí hemoptódico sería la presencia o sea, expulsión de sangre. Son un esputo con rasgos de sangre. Punto. Diferente a hemoptisis, que es expulsión a nivel por vía oral, después de un acceso de tos, pero de sangre viva, pero que proviene ¿de dónde? De tos, de pulmón, por eso viene precedida de tos. Jaime Santiago, ¿cómo está usted, doctor? ¿Qué me pasa? Sí, bien, ¿Cómo está doctor. usted? ¿Qué concepto tiene usted en el término de lo que es, hay una pleura visceral y una pleura parietal? ¿Qué concepto tiene usted? Bueno, es una membrana que pues va a cubrir el pulmón, la visceral, la que está pegada al pulmón, y la parietal pegada a la cavidad torácica. Excelente, y conforma un espacio virtual por la parte inferior. Excelente. Jimena Flores, ¿cuál de las dos vísceras, la parietal o la visceral, tiene receptores de dolor y que siempre pues está ¿no? referida a dolor torácico? eh, sí, doctor. Bueno, la pleura visceral sería la que no duele y la pleura parietal la que duele. Entonces la pleura Excelente, parietal sería la que tendría receptores. excelente, doctor. Muy bien. A pesar que unos expertos, una literatura refiere pues, que viene de inervación de los nervios intercostales, pero esta es la lectura o el abanico que ustedes van
aprendiendo cada vez más y más. Valeria González, la joven doctora Valeria. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted, mi queridísima doctora? ¿Qué entiende usted por el signo de tos? La tos es un signo que más podría decirlo de que viene a ser como una respuesta a mantener las vías aéreas despejadas, ¿no? Que puede ser... Mucha razón, ¿no es cierto? La tos vendría a ser un signo en respuesta a una irritación de la vía respiratoria alta, sobre todo de los bronquios. Si yo empiezo con un proceso respiratorio de vías altas porque, ¿no? La faringe, laringe, y después el paciente comienza a presentar tos, entonces dice, no, este paciente se está complicando. El problema está viniendo a la marea de arriba hacia abajo. La faringe arde, tiene dolor ¿no? faríngeo, la laringe un poquito ronquito, disfónico, pero cuando el paciente comienza a presentar tos, vendría a ser pues, una expresión de una irritación de la vía respiratoria a nivel de los bronquios, por cualquier causa, desde el punto de vista bacteriano o desde el punto de vista químico, ¿no es cierto? ¿O no? Porque si usted está pintando con los pintores puede ser alérgico y puede comenzar a presentar tos y hay una irritación de vía respiratoria. Muy bien, doctora. Fernanda Jimena Martínez. Buenos días, doctor. El segmento de la vía respiratoria y digestiva, ¿cuál es el segmento que es compartido, tanto por la vía respiratoria como la vía digestiva? La laringe o faringe. La faringe, aprobada, 20. José Mauricio Núñez Talavera. Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo está, mi queridísimo doctor? Qué gusto escucharlo. Dígame usted el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, y luego tiene sus bronquios. La preguntita sería, ¿cuál de los bronquios es más corto? ¿El derecho o izquierdo? Si no sabe, dice, doctor, no sé, pero tiene usted la alternativa, puede usted buscar ahí su internet, manejan todas las herramientas. Les recomiendo que siempre tengan su cuaderno y su lápiz, porque a veces yo hablo fuera del contexto para que ustedes vayan aprendiendo algo más dentro de lo que es experiencia profesional. Sí, doctor, el bronquio derecho es el más corto. Excelente, doctor. Por eso a veces las patologías si yo soy anestesiólogo y voy a entubar a un paciente, entonces de repente el tubo ingresa el tubo endotraqueal hacia el emitórax derecho y por lo tanto puede conducir a una atelectasia severa que conlleva a un colapso del pulmón derecho. Muy bien, doctor. Adriana Luisa Ojeda, joven doctora, buenos días. Buenos días, doctor. Joven doctorita, ¿el pulmón derecho cuántos lóbulos tiene? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, doctor. Excelente. ¿Cuáles son? ¿Cómo los usted referiría? ¿Los refiere? Doctor, como el superior, el medio y el inferior. Muy bien, doctora. Ok. Solange Oviedo. Sí, doctor. Buenos días, doctora. Buenos Solange, días, doctor. ¿cómo está, mi querida doctora? ¿El pulmón izquierdo cuántos lóbulos tiene? El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, superior e inferior. Excelente. Y el inferior también es conocido como língula, tal y cual. Muy bien, doctora. Excelente. El doctor Ramos, o la doctora Erika Ramos Luza. Sí, doctor. ¿Qué entiende usted por taquimnia? El término de taquimnia, semiología respiratoria.
Cuando la respiración se va a ver rápida y aumentada y Más profunda. definitivamente es cuando, muy bien lo dice usted, tiene usted muy bien, pero los conceptos en medicina son bien claros. La medicina se maneja bajo criterios clínicos y laboratoriales, pero bien definidos. Entonces, taquipnia es cuando la frecuencia respiratoria aumenta más de 20, considerando que lo normal, ¿cuánto es, doctora? El rango normal de respiraciones. De 12 a 20 respiraciones, doctor. Unos dicen de 12 a 20, muy bien, otros dicen 14 a 20, excelente. Y las clínicas de Norteamérica que refieren, que dicen que el taquimnia la refieren como la frecuencia respiratoria relacionada al 20% sobre lo normal, considerando que el 20% es el techo, el 20, o sea, 20 respiraciones. ¿Cuánto sería entonces? ¿Qué opinan? Cualquiera de ustedes, o si no, doctora, o cualquiera. Más de 24, doctor. Excelente, 20. Erika, ya, usted es Erika, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ashley Rizzi Bermejo. Sí, doctor, presente. ¿Cómo está, mi queridísima doctora? ¿Qué entiende usted por disnea? Doctor, disnea es la sensación de que no puedes respirar, o sea, la dificultad para respirar. Es la sensación subjetiva del paciente, ¿no es cierto? Es la sensación subjetiva de falta de aire. Aire. Entonces, ¿hay otro tipo de disnea respiratoria nomás o hay otro tipo de disnea? 20, doctora. O para el doctor. Doctor, sí hay disnea, por ejemplo, o sea, hay tipos de disnea, por ejemplo, hay ortopnea, creo, o sea, disnea de cúbito, paroxística nocturna, hay distintos tipos de disnea, doctor. 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 Le estoy llamando, sí, chicos.
Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ok, gracias, te agradezco. Doctor.
Buenos días, ¿pueden ver la pantalla? ¿Ven la pantalla? No, aún no. Aún no. Está cargando recién. Ahora sí. Cargó. Es cuestión del oficio de la computadora o porque no era el internet, o se fue son pues problemas que se presentan. Doctores, entonces empezamos como vamos a empezar, en vez de empezar por el inicio, vamos a empezar como Camaná. Supongamos que estamos en Camaná. Vamos a empezar con el recuerdo y de lo que es la historia clínica. De paso vamos recordando y de paso vamos aprendiendo algo en cuanto a un caso clínico, suponiendo que estamos en el hospital y nos hemos subido al segundo, al quinto piso, donde hay pacientes con neumológicos y vamos a presentar un caso clínico. Y de ahí ustedes ya pues vamos caminando y aprendiendo. Sebastián Alonso Tábara. Buenos días, doctor. ¿Cómo está, mi queridísimo doctor? Una lecturita. Usted en primer lugar sabe cuántas partes tiene la historia clínica, ¿no es cierto? Doctor. Sí, doctor. ¿Cuántas partes tiene? Viene a ser lo que es la anamnesis, el examen físico. Basta, ahí nomás, ya está. Ya. Y la anamnesis tiene sus partes, ¿no es cierto? Y el Así es, examen doctor. físico tiene sus partes. Y ahí no molestarlo, para no molestarlo. Usted sabe que la anamnesis tiene ¿cuántas partes, joven doctora Graviela María? ¿Cuántas partes tiene la historia, la anamnesis? Buenos días, doctor. Sí, bueno, la anamnesis puede ser dos tipos, que es la anamnesis reciente y la remota. En la reciente se toman 4 puntos, donde está la afiliación, el tiempo de enfermedad, los síntomas y signos principales y la enfermedad actual, o lo que también lo llamamos relato. Y en la anamnesis remota están los antecedentes, tanto personales como familiares. Muy bien. Tiene usted toda la razón. Y manejamos nosotros en la práctica, vengo de práctica, de área clínica, asistencial, y manejamos la historia clínica del Hospital Regional Delgado, y manejamos la historia clínica asociada casi como a la fuera de Cayetano Heredia. Entonces, la parte de la historia, de acuerdo a lo académico de mi enseñanza, desde cuando soy profesor, siempre manejamos las variables dentro de lo que es la historia clínica del Hospital Regional Delgado y Cayetano Heredia. La anamnesis tiene sus 3 partes: filiación, enfermedad actual, historia de la enfermedad y antecedentes personales. Y el examen físico tiene 2 variables, que es el examen físico general y el examen físico regional. El examen físico general, y ustedes saben que es funciones vitales, y en relación a lo que es el paciente de sistema de cúbito, su fase, tal y cual, ya ustedes como vamos a caminar. Y el examen físico regional empieza con la cabeza. Entonces, en relación, es lo que vamos en la práctica, estamos en práctica. O sea, no es una cosa, es mucha teoría, y las historias clínicas que revisamos es la historia clínica del Hospital General. Una lecturita, joven doctora María Graviela, excelente que ha dicho usted, pero vamos a ver en la práctica. Ahora entramos en prácticas, en una historia clínica. Una lectura a lo que es filiación. ¿A qué se refiere, doctor? Que lea las diapositivas. ¿Qué es filiación para usted? ¿Cuáles son las variables? Ok, doctor. Bueno, dentro de la afiliación digamos que son todos los datos personales del paciente, ¿no? Por ejemplo, su nombre, su edad. Eso, yo por eso quiero que me lea usted ya este caso, que es un caso clínico. Ok. Ya, entonces solo leo la diapositiva, ¿verdad, doctor? Una lectura. Afiliación. Ya, doctor. Bueno, nombre del paciente es Carlos Carpio Ramos, edad 42 años, sexo masculino, raza mestiza, religión católica,
idioma castellano, ocupación actual comerciante, ocupación anterior peón de chacra, grado de instrucción secundaria completa, lugar de nacimiento Puno y lugar de procedencia Arequipa, dirección Horacio, Ceballos era sin número, 0 Colorado. Ok, doctor. Fecha de ingreso, 28 de julio de 2021. Fecha de elaboración de historia, 1 de agosto del 2021. Informante del paciente y elaborado por el estudiante de medicina de tercer año. Muy bien. ¿Alguna de ustedes tienen alguna sugerencia o les intriga algo sobre estas variables? ¿O estas variables también ustedes ya las conocen o ya han aprendido? Doctor, antes que continúe, quisiera decirle que se ha saltado quizás de mi compañera Violet Richie. Es que Ashley Richie y Violet Richie son hermanas. Yo pensé que eran gemelas, les felicito. Entonces, ya, no se preocupe, voy a preguntarle entonces a la doctora qué es la que falta. Pero ya no se preocupe. Nuevamente yo empiezo desde abajo hacia arriba. Porque todos participamos, lo hacemos. No se preocupe usted. Un laxus calus burricus mío. Muy bien. ¿Alguna intriga, una pregunta, una observación en cuanto a la afiliación? Entonces, a veces cuando nosotros, a veces tenemos ciertas preocupación como estudiantes, como yo digo. Entonces, la edad es importante porque la edad, ustedes saben muy bien de que hay enfermedades que son más frecuentes en personas mayores de 60 años o 50 años y otras enfermedades más frecuentes en jóvenes y en damas. O sea, por ejemplo, en una dama de 25 26 años el lupus eritematoso sistémico es muy frecuente. En varones mayor de 70 años, procesos cancerígenos, tal y cual. Entonces, la edad ahí ustedes ya tienen mucha, ¿no? Tienen ahí una variable importante. El sexo, también hay enfermedades que hay más frecuentes en varones y también frecuentes en mujeres. En raza, también en otras razas, ¿no? Hay enfermedades más frecuentes en personas de raza mestiza o afroamericana, y hay enfermedades de diabetes, hipertensión arterial que frecuenten afroamericana, perdón, africana. La religión está en relación a personas que evidentemente a veces por la religión no se hacen colocar ciertos medicamentos que cuando están hospitalizadas. El idioma castellano a veces en nuestra realidad hay bilingüe, hasta trilingüe. Hablan aymara, hablan quechua, hablan castellano. La ocupación actual y la ocupación anterior también es importantísimo en cuanto a lo que es la ocupación actual. Si yo anteriormente era peón de chacra y era camayo, entonces a veces fumaba mucho cigarro y que actualmente ya puedo tener, les digo, estoy hablando de la probabilidad, de filosofía de la medicina, 70 años, entonces si yo bajo de peso, tengo tos con expectoración con sangre, ¿ustedes qué pensarían? ¿Cáncer o tuberculosis? En una persona de 70 años. ¿Qué opinan? Con confianza, nomás, equivóquense. Entre más se equivocan, es mejor el aprendizaje. Ustedes están aprendiendo y yo estoy enseñando. Y si la persona trabajaba en un socavón, en mina, y que de alguna u otra manera ahora ya trabaja de taxista, por ejemplo, pero vive en una casa donde viven 6, 7 personas con un hacinamiento y hay uno de ellos sufre de tuberculosis. Entonces, pregunta, en la persona de 25 a 50 años y tienes el paciente tos con expectoración baja de peso, sudoración profusa, fiebre, y el otro señor trabajaba de camayo y estaba en el hospital, llega, baja de peso, con tos, con expectoración con sangre, de 70 a 80 años. ¿Qué opinan?
El de 25 a 40 años probabilidad de diagnóstico. Yo creo que de 25 a 40 tuberculosis. Excelente, tuberculosis. Y para todos los otros jóvenes, la probabilidad del paciente de 70 a 80 años que tenga expectoración con sangre y antecedente de fumar 1, 2, 3 cajetillas. Cáncer. Cáncer, doctor. Excelente. Y ustedes, por casualidad, me podrían decir cuáles son los 3 componentes del tabaco más importantes que están relacionados a problemas respiratorios. La nicotina, doctor. Excelente, crea dependencia. 2, otro joven, 20. Alquitrán, que tiene que ver con problemas neoproliferativos. Y finalmente, el CO2, que se une a la hemoglobina y forma la carboxihemoglobina, y que evidentemente a veces ve el paciente fuera que es un poquito gordito, o no, se fuma su cigarrito, y cuando va a jugar deporte o a hacer deporte, la capacidad ventilatoria o capacidad respiratoria disminuye y está un poquito bloqueado para poder. Muy bien. El grado de instrucción creo que es ya grado de lugar de nacimiento, el lugar de procedencia. A veces hay enfermedades endémicas. Por ejemplo, un grueso ejemplo, si yo soy de Puerto Maldonado y me vengo a Arequipa y me vengo enfermito, ya tengo pues un tiempecito aquí en Arequipa, y estoy con fiebre, con terciano, una fiebre que me tiemblo, temperatura 39, histérico, entonces malestar general, decaimiento, adinamia. ¿Qué ustedes opinarían si yo pues vengo de Quillabamba o de Puerto Maldonado y me encuentro acá en Arequipa, enfermito, me vengo a Arequipa porque acá hay especialistas, capacidad resolutiva? ¿Qué probabilidad diagnóstica cualquiera? Y me da su nombre, 20. Fiebre amarilla, doctor. ¿Fiebre amarilla, paludismo o malaria? ¿Paludismo? Paludismo, malaria, ¿no? Fiebre amarilla, pues sí, podría, pero más, fiebre amarilla creo que está por así, tan igual como paludismo. El oval, el falciparum, ya. Ustedes lo revisan y mañana, mi queridísimo doctor, me dice usted, doctor, porque acá en Arequipa casi no, en mi experiencia asistencial, más he visto paludismo, malaria, que es el paludismo. Muy bien, doctores. Después de dirección, tal y cual. Una lecturita, empezamos con Graviela Yanarico. La enfermedad actual, lectura. ¿Usted la que leyó, doctora Graviela, la anterior? Sí, doctor. Entonces, joven Sebastián Alonso, una lectura de enfermedad actual. Sí, doctor. Y el tiempo de la enfermedad actual es de 7 días. La forma de inicio de esta fue brusco, su curso fue progresivo y los principales síntomas que tiene son la fiebre, tos, dolor torácico y disnea. Muy bien. Si usted, el relato cronológico de la enfermedad o el cuento de la enfermedad. Ya, doctor. Usted ya revisa su historia, su tal y cual, la historia. Ya. Vamos a tener que el paciente refiere que el inicio de la enfermedad fue hace 7 días aproximadamente, caracterizado por la sensación de alza térmica, cuantificada en 38 grados centígrados. Asimismo, tiene tos seca esporádica, que va aumentando al paso de los días. Después de 2 días, el paciente refiere dolor torácico posterior hemitórax de hecho tipo punzante. La tos se torna productiva con expectoración amarillenta, que se va haciendo herrumbrosa al pasar de los días. Hace 3 días se suma sintomatología disnea a moderados esfuerzos y taquipnea, por lo que recurre al centro de salud de su residencia, donde es evaluado por el médico quien le receta medicación intramuscular, cada 24 horas retornando a su domicilio. Los días siguientes no presentan mejoría, y los síntomas se exacerban por lo que el paciente decide acudir al Hospital Regional Honorio Delgado. Al Hospital Regional Honorio Delgado, ingresado por emergencia, donde se decide su hospitalización. Muy bien. Entonces, viendo ahí, ¿qué opinan? La enfermedad actual, el tiempo de enfermedad debe ponerse siempre más o menos. Nunca es, pues, exacto, ¿no? Forma de inicio brusco, curso progresivo. Ustedes pues, saben que muy bien puede ser inicio brusco o insidioso. Curso progresivo. Signos principales es clave.
Síntomas principales, fiebre, muy bien, un problema infeccioso, puede ser viral, puede ser bacteriano, parasitario, o otro tipo de patología de etiología desconocida, puede ser por problema en la fiebre, otro tipo de patología, puede ser por problema inmunológico, tos, problema respiratorio, dolor torácico, problema respiratorio, disnea, sensación de subjetiva de falta de aire. Entonces, el colega, muy bien hablado, dice tiempo de más o menos 7 días, caracterizado por alza térmica, 38 grados centígrados, tos seca, pues, que luego ya se va produciendo productiva. No sé, ustedes ya van aprendiendo los términos. Asimismo, además, ¿no es cierto? Posteriormente, ustedes ya comienzan a manejar, ustedes ya me ganan ahí. Asimismo, tos seca esporádica que va aumentando como van los días. Después de 2 días se refiere dolor torácico posterior en hemitórax derecho, tipo punzado, o sea, tipo punzada de costado. Ya ustedes, esa es semiología. La tos se torna productiva con expectoración amarillenta, o sea que ya es húmeda, productiva, amarillenta. Ojo que cuando hablamos de amarillenta o verde, entonces ustedes como tienen que apuntarse en su cuadernito y su librito, un cuadernito y con su lapicerito, amarillenta, verde. Es cuando aparente, dicen los expertos, que gran probabilidad de un proceso se ha complicado con un problema bacteriano, porque el esputo verde amarillento, evidentemente, vendría a ser la presencia de cuando han ingresado bacterias y que los soldados, los leucocitos, han entrado en batalla, que es el organismo, el campo de batalla, y que evidentemente vienen a ser los leucocitos muertos, la expectoración verde o amarillenta, que dicen los expertos en literatura académica. Y dice, y posteriormente se va haciendo herrumbrosa. Herrumbrosa es un color, ahí ven ustedes en su mano derecha, en la parte inferior, es como si fuera el ladrillo molido, un poquito rojo, molido, ¿no? Y dice, ustedes revisan, ¿qué quiere decir herrumbrosa? De repente me equivoco y puede haber otro término de herrumbrosa, ¿no? Pero lo que en sí es el término que hablan es como si fuera pues el ladrillo molido, ¿no? No es un hemoptisis franca, lo que dice este paciente, ¿no? Hace 3 días se suma, luego de 3 días posterior, 3 días después se suma la sintomatología que es disnea, moderados esfuerzos. Luego está con una frecuencia respiratoria aumentada, por lo que recurre al centro de salud de su localidad o su lugar, ¿no? Donde es evaluado por facultativo, quien le receta una inyección intramuscular, gran posibilidad podría ser penicilina clemizol, o que es el nombre comercial megacilina, probable, posible, no sé. Ya no hay ahí. Retornando a su domicilio, días posteriores, nota que no hay mejoría y los síntomas se exacerban, por lo que el paciente decide, parece que regresa a su centro de salud donde lo refieren al hospital regional o no regional, como era un hospital de tercer nivel con capacidad resolutiva, ingresando por emergencia donde se decide su hospitalización. Entonces, ¿qué dicen expertos para todos ustedes, jóvenes doctores, los 15 jóvenes doctores? ¿Qué opinan sobre esta lectura? ¿Corresponde a una patología del sistema cardíaco, sistema pulmonar, o aparato pulmonar, o aparato cardiovascular, o sea, abdominal, gastrointestinal? ¿Qué opinan? Cualquiera de ustedes, si ha leído y ha puesto atención, ¿a qué correspondería? ¿A qué tipo de patología? ¿A qué sistema o a qué aparato? Aparato respiratorio, doctor. Excelente. ¿Cómo se llama, mi queridísimo doctor? Brian Bustos, doctor. Brian, excelente. Así es, doctor. Así vamos aprendiendo cada vez más y más. Porque el relato ecológico, dicen los expertos, el 60, unos dicen 50, 60, otros 60, 70% da el diagnóstico ya. Presuntivo, probable, sumado a lo que luego tenemos que ver en el examen físico. Muy bien, doctor. ¿Qué opinan? ¿Coinciden colegas o no, jóvenes doctores? Sí, doctor. Sí, doctor, definitivamente. Ya ustedes allá tienen claro más o menos, así es el relato, el cuento de la enfermedad.
Si hace un buen relato cronológico, es gran probabilidad que están cerca al diagnóstico. Funciones biológicas, Violet Solange Rich Bermejo. Buenos días, doctor. Buenos días. Funciones biológicas: apetito conservado, sueño, insomnio, sed aumentada y orina conservado. Y me he olvidado algo, el laxus calus burricus de su profesor se olvidó yo de algo. ¿Qué función biológica se ha olvidado? El 20. Ese es, doctor. Excelente, doctor. Eso quiero, que estén pilas. Entonces, el insomnio, sueño, insomnio. Tan necesariamente, si yo tengo tos, tengo fiebre, si alguna vez uno tiene fiebre, evidentemente no va a poder dormir muy bien, ¿no? Luego vienen los antecedentes personales. Los antecedentes personales, como les refiero, son 5. Ashley Cherry. Ashley. Sí, doctor. ¿Cuáles son las 5 variables de los antecedentes personales generales? Doctor, serían los fisiológicos, si es mujer, ginecológicos. Excelente, ginecostétricos. Qué bien, ya creo que ya no les voy a enseñar. ¿Ah? Está excelente, ¿qué más? También, bueno, los obstétricos también en caso de mujer, hábitos. No. Sí, ¿no? Hábitos nocivos. No, never delay, no. ¿No? 5 variables. Ah, ya. Entonces los personales, se refiere dentro de los personales, ¿no? Los psicosocioeconómicos, antecedentes psicosocioeconómicos. Muy bien, psicosocioeconómicos, muy bien. Patológicos. Excelente. Y le falta uno, el último. Fisiológicos, ginecológicos. ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién le va a ayudar? Alguien ayude. Condición socioeconómica. Familiares. Es la 5ª variable. Antecedentes personales. Familiares. Entonces, repito, son 5 variables. Fisiológicos, ginecostétricos en damas, patológicos, psicosocioeconómicos y familiares. Los fisiológicos, una lectura, doctora, A, B, C, ahí en el contexto para que tengan idea. Eso es, porque no creo que dentro de los fisiológicos, pues la alimentación es algo fisiológico que nosotros comemos. Una lecturita, doctora, el 20. Doctora Erika Rocío. Sí, doctor. Leo todo lo que es antecedentes. Sí. Algo le debe quedar, 0.0000, pero debe quedar de lectura. Así se aprende también. Ya está. En los fisiológicos, dice nacido de parto eutóxico a término de la atención domiciliaria. La lactancia materna ha sido hasta 1 año 4 meses. Las vacunas han sido completas. El desarrollo psicomotriz aparentemente normal. El inicio de la escolaridad a los 7 años. Y el grupo sanguíneo y el factor es grupo O y factor RH positivo. La alimentación, el desayuno, el almuerzo y la comida está predominio de carbohidratos. Y los hábitos nocivos, toma té y café diarios, tabaco no, el alcohol es ocasional, 1 vez al mes, y drogas niega. Ya, yo voy a hablar de lo primero y luego les voy a preguntar lo siguiente. Vacío de parto eutóxico a término de atención domiciliaria, quiere decir gran probabilidad que sea por un profesional o de repente por una partera. Pero cuando hablamos del término parto, ahí te me he puesto harto, pero si hablamos del parto distóxico, ¿qué entenderíamos por distóxico, doctorita? 20. La cesárea, doctor. Excelente, 20. La lactancia materna, en lo convencional, ¿hasta qué edad debe lactar a una niña o un niño? ¿Quién sabe? Cualquiera, estamos aprendiendo. Esto es una conversación, no se preocupen de la nota. Hasta los 6 meses, doctor. Hasta los 6 meses, excelente. Vacunas completas, desarrollo psicológico aparentemente normal, inicio de escolaridad 7 años, va a la escuela, tal. La alimentación.
Solange, Oviedo. Sí, doctor. Como estamos en un componente académico, alimentación no van a poner desayuno, almuerzo, comida, predominio de carbohidratos. Eso lo he puesto así, lo puso seguramente el interno, estudiante de medicina, con el interno. Ya. Desde el punto de vista académico, dicen los expertos que primero ustedes tienen que manejar bien la palabra. En el desayuno, ¿qué come usted, doctorita? ¿Usted cómo le va a poner al paciente? O sea, en su historia clínica, lo que yo le estoy diciendo lo va a llevar usted a la práctica ya pues, cuando usted elabore usted la historia clínica. ¿Desayuno qué come usted? O sea, le digo lo que tiene que haber, una ¿Qué proteína, no? esas ¿Qué cosas. come usted? ¿Qué como yo? Sí, en su desayuno. En sí varía un poco. Puedo comer, digamos, huevo pasado con un A yogur o veces, leche. ya. ¿No come usted pan a veces nunca? ¿Pan? Sí. Sí, una que otra vez. ¿A veces come usted Pero casi mantequilla? no, mayormente. ¿No come De usted? desayuno. ¿De Doctor, ¿me desayuno? escucha? Sí. Sí, más que todo eso. Siempre una Ya. proteína en el Entonces, le pongo desayuno. yo la variable en cuanto a un pacientito de la altura. A unos comen su chuñito con su quesito, otros comen pan, otros comen su tecito, otros toman leche, cuáquer, mantequilla, su queso, tal y cual. En el almuerzo, ¿qué come usted, doctorita? Eso le tiene usted que poner cuando usted cuando elabore la historia clínica, tiene que preguntarle al paciente qué come usted en el desayuno. En el almuerzo, En el almuerzo puedo comer, varío, ¿no? O sea, el carbohidrato, o puede ser arroz, puede ser papa. ¡excelente! Así es. Le pone usted le pregunta, le diga, ¿usted qué come? Le pone usted ahí, fideos. ¿Come usted fideos a veces tallarín? Sí, a Sí. veces se come, Arroz, sí. claro. Papa, sí. ¿No es cierto? Eso es el contexto. La comida a veces nuestra tradición nos conlleva eso. Pero, o sea, y concluyen que el predominio de carbohidratos. Hábitos nocivos, té, café diarios, tabaco. Como les he dicho, si un paciente viene de 70 años de edad, con 75 de edad, un terroso, con disnea, baja de peso, 10 kilos, antecedente de fumador, crónico, entonces ahí cambia la cosa. Y la gran posibilidad que a veces puede estar relacionado a problemas cancer. El alcohol. Si un paciente viene, es un gordito, barrigoncito, histérico, que tiene ginecomastia y tiene el antecedente de alcohol diario, o es un alcohólico crónico, que que se toma con sus amigos, tal y cual, que la probabilidad que sea una cirrosis o una hepatopatía crónica. Drogas niega. Patológicos. Erika, Solange, ¿no? Solange, Oviedo. Solange, una lecturita patológicos. Ya. Patológicos, enfermedad eruptiva en la infancia, sarampión a los 4 años, varicela a los 3 años. Enfermedades crónicas, viene a ser hipertensión arterial que niega, diabetes mellitus niega, TBC niega, la gota niega, EPOC niega y Enfermedad otras pulmonar niegan. obstructiva crónica, ¿no? También tenemos hospitalizaciones, que ha tenido una, sí, en 1990 por apendicitis. También tenemos intervenciones quirúrgicas, que es la apendicitis a los 11 años, transfusiones sanguíneas niega y alergias también niega. Muy bien. ¿Qué entiende usted por alergia? O cualquiera de ustedes. Doctor, yo creo que es la reacción del cuerpo frente a cosas externas que lo hacen reaccionar de manera negativa.
Doctor, una reacción exagerada del cuerpo, una reacción de hipersensibilidad. Así es. Es una reacción exagerada del organismo ante la presencia de un alergeno, un patógeno, o sea, desde el punto de vista para formar los inmunocomplejos antígeno-anticuerpo, ¿no? Y se expresan con choque anafiláctico o se expresan con ronchas, componentes histamínicos, que ustedes lo van a revisar. Excelente. Muy bien, doctora. Adriana, los psicosocioeconómicos, una lecturita. Sí, vivienda propia, material noble, 3 habitaciones, 3 personas, servicios básicos, sí, tiene agua, luz y desagüe, recojo de basura 2 veces por semana, crianza de animales niega, relaciones familiares son buenas, relaciones laborales también son buenas, y su ingreso económico mensual es de 1.500 a 2.000 soles mensuales. Ya, muy bien. Entonces, en relación a vivienda, a veces la mayoría de nosotros, cuando estamos en un hospital del sistema de salud pública que es vulnerable, frágil, hay gente muy pobre que viene y dice, doctor, yo tengo mi casa de material rústico. ¿Y cómo es su casa? Viene de Imata, por ejemplo. Tengo mi casa de material rústico, adobe, calamina, tal y cual. Tengo 2 habitaciones y vivimos 7 personas a un hacinamiento. Servicios básicos. Luz sí tienen, pero no tienen agua, y el agua recogen de la pileta de la municipalidad o del pozo, ¿no? El ojo que viene de las filtraciones, tal y cual. Desagüe tampoco no lo tienen, y tienen su letrina pública o tienen su pozo séptico, ¿no? Entonces, evidentemente, o campo abierto, entonces ustedes tienen que tener esos conceptos para poder, ¿no? O sea, todo no es de la literatura bien fija. Recoge de basura, que ustedes ya lo saben, crianza de animales también. Entonces, la pregunta para usted es, si hay una persona, dama, de que cría animalitos y tiene muchos gatitos, entonces, ¿usted qué le diría? Y tiene 25 años, estaría embarazada y le dice, ¿qué le diría usted? ¿Regala usted los gatitos? ¿O si usted criando gatitos? ¿Qué le recomendaría usted a la paciente? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Doctor, yo, bueno, sabiendo que está embarazada y tiene 25 años, podría ser como que, o sea, no esté cerca de los gatos porque podría contraer una toxoplasmosis que podría perjudicar 20, al doctor. producto. Excelente, doctor. 20. Excelente. La caquita tiene trofosoditos que afectan al cerebro, puede producir una toxoplasmosis. Finalmente, ¿cómo se llama usted, doctor? Brian Bustos, doctor. Brian, muy bien, Bustos. Adriana, José Mauricio Núñez, una lecturita, antecedentes familiares. Sí, doctor. Padre, 80 años de edad, aparentemente sano. Madre, 76 años de edad, aparentemente sana. Esposa, 41 años, aparentemente sana. Hijos, 1 varón, 18 años. Muy bien. A veces los papás dicen, paciente padre fallecido, 80 años, infarto de miocardio, accidente vascular. Madre tiene una enfermedad de diabetes. Y la pregunta para usted, si mi madre es la madre es diabética y el padre no es diabético y son 4 hermanos, la probabilidad en porcentual o en número de 4 hijos, ¿cuántos hijos la probabilidad que tengan diabetes? Cualquiera, si no sabe usted, cualquiera de ustedes, jóvenes. ¿Sí ¿Saben? solo uno de los padres? Sí, o sea, uno de los padres es diabético y el padre no es diabético y son 4 hermanos. ¿Cuántos con la probabilidad puedan tener en su vida la probabilidad de diabetes? 1. Si son 4 hermanos,
el 50% dice la literatura de los expertos. Y si el padre y la madre son diabéticos y son 4 hermanos, la gran probabilidad que el 100% van a tener diabetes, o sea, los 4 hermanos. Y si uno de los padres es el patrón genético, va del 50%, o sea, de 2, probabilidad. No siempre es del libro, pero eso dicen los expertos. Fernanda, ya habló Mauricio, ¿no es cierto? Fernanda. Sí, doctor. Una lecturita, sea de físico general, pero en funciones vitales. Una lecturita. Ya. Presión arterial 100/60, pulso 105, frecuencia respiratoria 30, temperatura 38.3, talla y peso 168 y 70 kilogramos. Paciente en... ¿Eso también? No, ya ahí nomás. Ya, ahí nomás. Para usted, ¿qué concepto o el valor normal de la presión arterial para usted? 120/80. Muy bien. ¿Y qué concepto tiene usted de presión arterial? Concepto de presión arterial creo que es la resistencia que ponen los vasos, puede ser atención al paso de la sangre. Muy bien. ¿Algún colega que tenga un concepto diferente de qué es presión actualizada en área clínica ya? ¿Qué concepto se considera? Porque es lo que ha hecho usted muy bien, es en patología. Pero del contexto ya clínico, ¿qué concepto tienen de presión arterial? Seguro han rotado con excelentes profesores en cardiología. Doctor, la presión arterial sería la fuerza con la que la sangre está presionando a la pared de la arteria, según el ritmo. ¿Quién sabe? Muy bien. Entonces, los conceptos antiguos decían, es la fuerza que ejerce el flujo sanguíneo en la pared vascular. No, es la resistencia que ofrece la pared vascular al flujo sanguíneo. Ahora no. Si tienen un paciente de 80 años de edad, ustedes están en emergencia, ya son residentes, y el paciente llega con una presión de 170/100, una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, una temperatura de 39.5 grados centígrados y una frecuencia respiratoria de 28. ¿Qué harían ustedes? En primer lugar, ¿es hipertensión arterial? ¿Sí o no? Ya les he dicho que anden con su lápiz y hablen con su cuaderno. ¿Quieren que les repita? Sí, doctor, por favor. Miren, yo por eso les vuelvo a decir que los estudiantes de medicina son los mejores. Y yo les digo, todas las herramientas que tengan a su mano y que puedan ayudarles, hagan. Si les estoy diciendo con un papelito y un cuadernito, es un cuadernito, es necesario. O sea, todo concepto tiene es así. Entonces, ¿qué dicen los expertos? Ya. Una, que les repito, el paciente tiene 80 años de edad, tiene una presión arterial de 170/100, una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, tiene una temperatura de 39.5 y tiene una frecuencia respiratoria de 28. ¿Qué harían ustedes? ¿Le bajan la temperatura o le bajan la presión? La temperatura. Muy bien. ¿Cómo se llama usted, doctora? Valeria González. Doctora Valeria, ¿por qué le baja usted la temperatura? ¿Para que le baje la frecuencia cardíaca o para que le baje la presión arterial? Para que baje la presión arterial. No, never. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A dónde quiero llegar? Se le baja la temperatura, ¿por qué? ¿Ustedes alguna vez han tenido temperatura alta? Sí. Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿cómo estaba la frecuencia cardíaca? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Aumentada. Entonces, ¿qué dicen los expertos? Que la frecuencia cardíaca aumenta el volumen minuto. Al aumentar el volumen minuto, aumenta el gasto cardíaco.
¿Y qué dicen los conceptos actuales de la medicina interna o la medicina? Que la presión arterial viene a ser la relación entre el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, si el señor tiene una frecuencia cardíaca de 120, está taquicárdico y está una frecuencia cardíaca alta. Y evidentemente los viejos, los ancianos tienen las arterias periféricas disminuidas de luz o aumentadas de luz, o sea, el diámetro. ¿Qué dicen? Disminuida. Disminuido, doctor. La luz está disminuida. Entonces tiene que ir una mayor resistencia al flujo. Entonces, si está con la taquicardia y aumenta el gasto cardíaco y aumenta la resistencia vascular periférica, ¿qué pasaría con la temperatura? Perdón, la presión arterial, ¿qué pasaría? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Entonces, si al señor le ponen la temperatura y baja, se normaliza su frecuencia cardíaca, pero le sigue la presión arterial de 170 con 100. Ah, no, señor. Este señor es hipertenso. Entonces ahí ya lo llaman al cardiólogo, o si no, le ponen para bajar la presión arterial. Muy bien. Una lectura, doctora, quien sigue, paciente en actitud del cúbito dorsal activo. Una lectura al paciente en actitud de cúbito dorsal activo, constitución normosómica. ¿Qué dice? ¿Quién sigue? Que sigue Valeria González. Paciente en decúbito dorsal activo, constitución normosómica, fase incaracterística en... Doctor, no sé qué son esas siglas. Mal estado general, regular estado de nutrición, regular estado de hidratación. Entonces le pregunto para usted, si un pacientito le viene gordito, 1,50 m, calvito, barrigón, gordito y las piernas flaquitas, ¿qué usted diría? ¿Qué longilíneo, normosómico, pícnico? ¿Qué pensaría usted? Sería pícnico, doctor. Muy bien, excelente. Ahora, la doctora Jimena Flores. Sí, doctor. ¿Cuáles son los 3 criterios para evaluar el estado de hidratación de un paciente? El signo de... el turgor, la elasticidad de la frente, el signo del pliegue. Tono ocular y las mucosas. Claro. Las mucosas húmedas. Las mucosas orales húmedas. Ahí ya no, y nos vamos ahora al examen preferencial sobre este paciente. Hemos avanzado o sea, el examen preferencial. Una lectura, joven doctora. Sí, doctor. Jaime, doctor. Una lectura total. Okay. Sobre el preferencial, inspección, palpación, percusión y auscultación. Bien, en tórax la inspección es simétrico, móvil, no tiene deformidades torácicas ni cicatrices. En la palpación hay amplexación y complexación disminuida a predominio de hemitórax derecho, vibraciones vocales aumentadas en base de hemitórax derecho. En la percusión hay submatidez en el tercio inferior del hemitórax derecho. En la auscultación hay murmullo vesicular. El murmullo vesicular pasa disminuido a predominio de hemitórax derecho. Estertores húmedos en base de hemitórax derecho y soplo tubario en base derecha. Muy bien. Entonces, inspección, lo que ustedes están viendo. La palpación, pueden llevar los 2 dedos pulgares en la parte por delante a nivel del cifoides y en la parte posterior a nivel de columna ponen los dedos pulgares y con la mano pegada al tórax. Entonces al paciente le dicen inspire y expire, tome aire y bote aire. La inspiración se llama amplexación y la complexación es la expiración. Pero en este tipo de pacientes con neumonía, la palpación, la amplexación y complexación está disminuida en hemitórax derecho. En las vibraciones vocales
es cuando ustedes en el lado derecho, en una emitora, ponen la palma de la mano de arriba hacia abajo, en el lado derecho, luego la mano izquierda, en el lado izquierdo, emitoras de izquierdo, le dicen, diga 33, entonces, en la base, lo normal es que se transmita, pero en la base están más aumentadas porque hay de repente, por la submatidez o el síndrome de condensación. En la percusión, submatidez en el tercio inferior del video. Entonces, cuando hay neumonía o síndrome de condensación, que es neumonía, como hay líquido en los alveolos, la neumonía es el líquido o pulso en los alveolos, entonces la submatidez en el inferior del tórax derecho. Cuando ustedes percuten, la percusión es llevar verticalmente el dedo o los dedos de la mano derecha sobre la mano izquierda en el tórax, en mi tórax. Ustedes se hacen la práctica ustedes mismos en el tórax anterior, tórax. Y la auscultación es usar su estetoscopo. Entonces, el término para usted, joven doctor, ¿qué leí usted? ¿Qué entiende usted por murmullo vesicular o murmullo pulmonar, que dicen los expertos? ¿Qué entiende usted? Sería el ruido que ocasiona el ingreso de aire hacia los alvéolos. 20. Excelente. Y hay estertores húmedos. Estertores húmedos es como ustedes, jóvenes muchachos traviesos, pescan un vasito de agua y le echan un poquito de ace y con el sorbete lo soplan. ¿Qué ven ustedes? Que el aire y que ustedes soplan y el agua. ¿Qué pasa? ¿Qué ven? ¿Qué observan? ¿Qué es el sonido que sienten? ¿Han hecho ustedes alguna vez, cualquiera de ustedes de los 15, han hecho la travesura de echar agüita con ace un poquito al agua y espeso con un sorbete soplar? Un gorgoteo, doctor. ¡Excelente! Así es, un gorgoteo del agua con él. Entonces, eso viene a ser lo que es estertores húmedos, los expertos. Yo les digo un ejemplo grueso. Entonces, el fino es en inspiración. Al final de la inspiración hay dos tiempos, inspiración y expiración. En inspiración, ustedes frotan su cabello. Ustedes ahorita que están, frotan su cabello, es fino. Y los estertores gruesos son gruesos. Son pues, y se dan en los dos tiempos, en la expiración e inspiración. Conclusión, los crepitantes al final de la inspiración, subcrepitantes en los dos tiempos. ¿Ok? Y Jaime Santiago, creo que le tocaba. Sí, doctor, yo leí esa diapositiva. Ya. El 20 para usted, porque está usted en un camino extraordinario. ¿Qué entiende usted por soplo cardíaco? O por soplo. ¿Qué es un soplo? 20. Soplo cardíaco, cualquiera, si no es todo, cualquiera. El sonido que produce la sangre cuando retrocede o algo así. No, el soplo cardíaco es cuando es el sonido que ha hecho usted muy bien y su ruido que produce el paso turbulento a través de una valvulopatía, puede ser estrecha, o sea, una estenosis o una insuficiencia. Muy bien, es el sonido. Y en el pulmón se produce como ustedes soplar, el soplo tubario es compensatoriamente, como abajo está el líquido y pus en la neumonía, el síndrome de condensación, en la parte de arriba compensatoria se produce un soplo tubario. No todo es de libro, pero sí van a tener muchos la suerte de ver. El soplo tubario es un soplo anfórico, o sea que soplan una botella. ¿Alguna vez ustedes han soplado una botella? Sí. Ya, así lo sienten el soplo cuando ustedes ausculten una neumonía y la suerte, porque a veces pues cambia, porque hoy día no todos los días va a estar con el soplo ahí, solo en un día o en horas, ¿no? Muy bien. Conclusión, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué problema, de acuerdo a lo poquito que saben y que hemos revisado, qué pueden llegar? ¿Neumonía? Un síndrome respiratorio, ¿no? Síndrome respiratorio, ¿no? 2 puntos, síndrome de compensación. Entre paréntesis, neumonía puede pasar, o ese es el sinónimo, ¿no? Neumonía. Excelente. Doctor, tengo una duda. Sí. Nosotros estamos, digamos,
Se supone que ya, digamos, con la llegada del COVID, ya nosotros estaríamos implementando eso en nuestro examen físico. No, el Entonces, área de COVID es diferente. pero Muy diferente. no lo tomaríamos también, digamos, a la historia clínica, ya no se aumentaría. Digamos, si La historia clínica es diferente, muy diferente. Ahorita, porque el curso natural del virus de COVID o sea, el comportamiento es diferente, muy diferente. Mejor no nos metemos porque es un virus que primero infecta y hace un daño o una injuria a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel hepático, a nivel renal, vasculitis, todo y cual. Síndrome respiratorios, acá están conceptos que los vamos a resolver y acá empezamos. Síndrome de condensación, una lectura de arriba hacia abajo, joven doctor Brian, Jorge Bustos. Sí, doctor. Bueno, sinónimos puede ser neumonía, pulmonía, neumonitis, bronconeumonía. Concepto es ocupación de los alvéolos del líquido o exudado en vez de aire. Todo proceso que densifique el parénquima pulmonar. La etiopatogenia, neumonía, carcinoma, fibrosis pulmonar, abscesos. La patogenia, la etiología más común es la neumonía y el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Los síntomas estos con expectoración, herrumbrosa, hemoptisis, fiebre y dolor torácico tipo punzada ocasional. Puntada de costado se llama, ¿no? Sí. Y los signos es taquipnia, matidez. Doctor, no puedo leer porque está tapado. Y matidez y estertores matidez. Ponga ocultar, no ponga dejar. Matidez percutoria, o sea, matidez percutoria, ¿no? Matidez o matidez puede ser. Doctor, disculpe, dejó de compartir. Ah, pucha. ¿Estamos compartiendo? No, doctor. No, doctor. Aún no, doctor. Voy a nuevamente ingresar entonces. Doctor, solo tiene que darle a... donde prende el micro, al lado hay un signo que dice compartir contenido. Es una flechita, doctor, para arriba, al lado del micrófono. ¿Ahora ya estamos compartiendo? Sí, doctor, ya estamos compartiendo. Ya está. La inspección, síndrome de condensación. O regresamos ahí. Entonces, ustedes ya entienden, la etiopatogenia, ¿qué quiere decir la etiopatogenia? Que la etiopatogenia, la neumonía, también es parecida al carcinoma de pulmón. La etiopatogenia, el carcinoma es parecida a la fibrosis pulmonar. La etiopatogenia de fibrosis es parecida a abscesos. En conclusión, la patogenia, neumonía, carcinoma, fibrosis pulmonar o abscesos puede estar relacionada a la etiopatogenia que conlleva líquido, pus, ya ustedes van revisando. ¿Entienden? Sí, doctor. ¿Entienden? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. La patogenia. Ustedes saben muy bien que hay 3 tipos de neumonía. Una neumonía de la comunidad, que estamos hablando que el agente etiológico más frecuente de la comunidad es el Streptococcus pneumoniae, que el neumococo. Ahí también hemos influenza. En la neumonía intrahospitalaria o nosocomial, pongan cuaderno y lápiz. En la nosocomial o intrahospitalaria hay 2 tipos de agentes etiológicos. La gran negativa son la Pseudomonas aeruginosa, la E. coli, Proteus, Klebsiella pneumoniae. Y gran positivo, el 25% de patología está por Staphylococcus aureus y además también está, la literatura habla también de la presencia de Streptococcus pneumoniae. Ya ustedes ven la imagen, el espacio del aire, signos, taquipnia, matidez, tal y cual.
Acá terminamos. Síndrome de condensación, a ver si han aprendido. Una lectura. Sol, Valentina. Sí, doctor, ¿podría ponerlo más grande? La verdad es que no leo muy bien. O a ver, doctor, ya. Síndrome de condensación. En inspección, vamos a ver la respiración superficial, taquipnea. Signos de trabajo respiratorio, cianosis, tiraje, uso de musculatura accesoria, aleteo nasal y la retracción torácica. En la palpación vamos a ver aumento de las vibraciones vocales, discreta disminución de la expansión torácica. En la percusión vamos a ver matidez en el foco de condensación. En la auscultación también vamos a ver disminución del murmullo pulmonar, soplo tubario, estertores, húmedos, crépitos y subcrépitos. Y en los ecos vamos a ver roncos y sibilantes. Y broncofonía, que es el pecho que habla. Que es que el estetoscopo lo ponen al pecho y ustedes hablan y se transmite la voz hacia el nivel, ustedes lo auscultan, en la voz o en la voz del paciente. Creo que han entendido ahí muy bien. Y la radiografía puede ser a través de una radiografía simple de abdomen o una tomografía. Acá le estoy poniendo una tomografía. Doctora Seidi, Sol, ya le pregunté, ¿no? Sí, doctor, justo acabo de leer la anterior diapositiva. Ya. Seidi, Aragón, usted termina la clase del día de hoy. Esas dos imágenes, derecha e izquierda, la de izquierda es una neumonía lobar o una neumonía de todo el emisoras derecho. La condensación, la densidad. Lobar, doctor. Ah, lobar, excelente, medio. Y la del lado izquierdo, perdón, la del lado derecho, perdón, la del lado izquierdo ha hecho usted. La del lado derecho es una neumonía. También 2/3 inferiores, casi todo el emitoras derecho está velado, ¿no? Sí. Entonces, en conclusión, para usted, ¿qué es el síndrome de condensación con neumonía? ¿La presencia de qué? ¿La presencia de qué? ¿Quién ha entendido? Una neumonía, ¿qué es neumonía o qué es síndrome de condensación? ¿Es la presencia de qué? Inflamación, doctor. De líquido. Así, acá está. Concepto, ¿qué dice usted ahí? Síndrome de condensación. ¿Esto está leyendo? Sí, ocupación de los alvéolos de líquido o exudación en vez de aire. Así es. Es la presencia, la identidad clínica que se caracteriza por la presencia de líquido pus en los alvéolos. Todo proceso de que ¿no? Diversifique el parénquima pulmonar. ¿Alguna pregunta o tienen alguna duda o no han entendido nada? Yo, doctor, disculpe, cuando preguntó sobre presión arterial y le dije el concepto de la fuerza de la sangre frente a la pared y me dijo que ese era el concepto antiguo, ¿cuál sería el concepto actual? ¿Quién ha entendido lo que les he dicho el concepto actual? He hablado de gasto cardíaco, he hablado de resistencia vascular periférica. ¿Cómo es? ¿Qué concepto les he hablado? ¿Qué he entendido? ¿Qué han estado con los 6 sentidos? 20. ¿Quién me dice? Es la relación entre gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Sabiendo que aumenta el gasto cardíaco, puede ser una fuerte impresión, se le sube la presión, una hipertensión tensional puede ser. A pesar que los expertos dicen que la presión arterial, el 70-80% es idiopática, esencial, no se sabe cuál es su causa. Pero a la fisiopatología habla de la retención del agua, todo el proceso de aldosterona, retención de agua y de líquido. Ustedes van leyendo, me van ganando. ¿Me puede usted repetir qué concepto tiene usted de presión arterial? ¿Quién me repite? Es la relación del gasto cardíaco con la resistencia vascular periférica. Claro, hemos dado el ejemplo, ¿no es cierto? Le bajaban al viejito, ¿qué? La temperatura, ¿no es cierto? Puede ser que el viejito esté con la temperatura y la presión se normalice, pero hay muchos que les ponía lo normal
que puede presentar pues una neumonía, una presión arterial que no baje bajándole la temperatura. Entonces ya ahí hablamos de presión arterial, ya pues que el viejito es hipertenso. ¿Me han entendido nada? Si no me han entendido, pregúnteme cualquier cosa. ¿Han entendido algo 0.0001 o no han entendido nada? Sí, doctor. Sí, doctor, sí hemos entendido. 00.00. Entonces, de remate una lecturita a la joven doctora Seidy Aragón, nuestra delegada. Ejemplo de una neumonía vivasal. ¿Qué es neumonía vivasal? Mire, usted ya le estoy poniendo soplo tubario, cómo representa ahí, le he puesto un cigarrito, como ya le he puesto ya las dos bases que están ocupadas con una densidad. Puede ser la obturación, podría ser la obturación de los senos costodiafragmáticos, o cuando hay pues una neumonía paraneumónicas que le llaman con derrame, pero acá hay una densidad de las dos bases, ¿no es cierto? Porque hay la translúcida, o sea, la transparencia está aumentada en la parte de arriba, ¿no? De las dos partes superiores hacia arriba, pero abajo está un poco velada. Una lectura, doctora. Neumonía vivasal. Sí, doctor. MB sería... MB, murmullo vesicular. El murmullo vesicular, que es la literatura habla como murmullo pulmonar también. El murmullo vesicular casi nosotros lo hablamos como ya, pues convencionalmente ya. ¿Cómo está el murmullo vesicular en neumonías? Soplo tubárico, No, ¿cómo está el murmullo vesicular en las neumonías? Disculpe, doctor. ¿Cómo está el murmullo vesicular en las neumonías o síndromes de condensación? ¿Aumentados o disminuidos? ¿Disminuido? Disminuido, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué está disminuido? Porque los alveolos no se expanden. ¿Por qué? Porque no puede entrar líquido, aire. ¿Por qué? Porque está ocupado el pulmón, pero tiene las etapas. La neumonía tiene etapas. La etapa de hepatización roja, la gris, y ya cambia pues desde el punto de vista histopatológico. ¿Sigue usted leyendo, doctorita? Doctor, solo veo dos radiografías. Está en la diapositiva 12. Y solo dice ejemplo de neumonía vivasal. Bueno, soplo tubario. Ya. ¿Qué más? Soplo tubario, estertores crépitos y crépitos y broncograma ético. Ahí le he puesto la imagen acá con el cursor, les voy a leer ahí. ¿Ven ahí como un tubito? Sí. Ya, y acá está todito lo que es el aire o el líquido y puse los alveolos. Acá abajo el soplo tubario, como les he dicho, compensatoriamente sobre el área de condensación se adjudica el soplo tubario, que es un soplo anfórico, es como soplar una botella. Y el broncograma es pues la que se ve todo lo que es la trama aérea o pulmonar, que se le ve un poquito translúcida. Translúcida quiere decir un poquito negrita, ¿no es cierto? Pero en las partes bajas está densa, media blanquita. ¿Lo ve usted, doctorita? No. Sí lo veo. ¿Y qué dicen los expertos? Una también de la experiencia que yo tengo. Cuando se mira la silueta cardíaca bien definida, acá no está, en el lado derecho se ve bien definida la silueta cardíaca. ¿Sí o no? Cualquiera de los 15. Aprovechen. ¿Se nota ahí la silueta cardíaca, la línea bien definida? ¿Qué dicen? Nota, doctor. No, excelente. Y acá, ¿se nota o no se nota? ¿Se nota? ¿Tampoco o se nota? No, doctor. Entonces, en conclusión, ¿qué dicen los expertos? Otro que le estoy enseñando en la práctica. Cuando la silueta cardíaca se nota bien definida, evidentemente descartamos síndrome parenquimal, o sea, neumonía o síndrome de condensación. ¿Me entienden?
¿Me entienden? Sí, doctor. Cuando la silueta cardíaca, pero acá está ya, pues no, está velada, ¿no? Acá también, o sea que está ocupada. Entonces, dice, no. Acá hay una neumonía, hay un compromiso parenquimal. Y al hablar de compromiso parenquimal, en otras palabras estamos diciendo síndrome de condensación o una neumonía. ¿Han entendido algo, jóvenes doctores? ¿Cambiamos la metodología? ¿O seguimos en el barco, nos tiremos al agua? ¿O nos ahogamos o seguimos en el barco? ¿Qué opinan? Sus comentarios y sus análisis de la clase revisada el día de hoy. No, doctor, estuvo muy interactiva y didáctica, doctor. Sí, doctor, me parece que usted sabe explicar muy bien y que hemos entendido muy bien lo que corresponde para la clase de hoy. Entonces mañana nos vemos por la noche. Sí, doctor. Ok, ya entonces estaremos atentos. Doctora, No, doctor, doctores. Mañana nos tocaría de 9:15 a 10:15 AM. Y con el otro grupo le tocaría de 10:15 a 11:15, doctor. Ahora, pobrecito, yo a veces ya se me ha acabado la dopamina. Ahora podré hacer con otro grupo, entonces trataré de hacer rápido nomás con ustedes para poder ya, porque uno o no, ¿se cansan o no se cansa la dopamina? Sí se gasta o no cansa. se gasta? ¿Ah? Sí, Sí, se gasta, doctor. Tendrá que entender que tenemos que entenderlo. Doctores, ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes por el día de hoy. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Voy a retirarme, voy a dejar de compartir. Gracias, doctor. Ya.